Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, el contexto es el mismo que veníamos trabajando en la clase pasada, que es el ejemplo de la temperatura y el CO2, sobre todo en un contexto donde las mediciones tienen una correlación a través del proceso de observación. Entonces, recordemos que como ejemplo de motivación tenemos de variable respuesta la temperatura. Recuerde que esto quedó truncado, ¿no? Quedó al revés. Y la variable explicativa va a ser el CO2. Entonces, como que más allá del, más allá del, más allá del caso particular, eh, la única motivación que tiene este modelo es am, poder establecer una estructura de correlación diferente a la de la independencia, que es con la que siempre uno trabaja usualmente en estos modelos de regresión lineal. Eh, y digamos que la gran variación, más allá de la estructura probabilística de la verosimilitud y del predictor lineal, fue que pudimos construir una matriz que no era diagonal, sino que tenía una estructura autorregresiva de primer orden para tener precisamente en cuenta esa autocorrelación a través del proceso de observación. Y en términos de las previas, pues la verdad es que no hicimos mucho más que lo que ya teníamos y era pues la previa normal para los parámetros, la gama inversa para el componente de varianza y una previa uniforme para la parametrización del proceso autorregresivo dentro de la matriz de correlación. Listo. Todo esto ya lo habíamos explicado en mucho detalle en en las dos sesiones pasadas. Así que em, en lo que me voy a concentrar hoy es en la implementación del algoritmo. ¿Por qué? Porque eh, decíamos que la clase pasada que vamos a hacer un muestreador de Gibbs, vamos a muestrear de las distribuciones condicionales completas. La de beta es una normal, perfecto. La de sigma cuadrado es una gama inversa, perfecto, no tiene ningún lío. La única que podría presentar, digamos, un reto es la distribución condicional completa de el parámetro que modela el proceso autorregresivo dentro de la matriz de covarianzas, que es el ρ, que es un parámetro que vamos a elegir entre 0 y 1. Entonces, ese, cuando vimos nosotros la clase pasada, la distribución condicional completa, pues no tiene una distribución cerrada, así que decidimos hacer un paso de metrópolis dentro del muestreador de Gibbs. Entonces, estábamos discutiendo unas cuantas opciones. La primera fue hacer una caminata aleatoria normal, un Gaussian Random Walk, y digamos, dentro del mensaje más importante, y era lo que yo quería resaltar muchísimo, porque lo va a tener que hacer en el caso número 3, de hecho, 2 o 3 veces, es que este parámetro tiene una restricción de rango. Es decir, este parámetro como vive entre 0 y 1, usted no lo puede muestrear directamente de la normal, porque usted sabe que el soporte de la normal es de menos infinito a infinito. Entonces, lo que yo le proponía era transforme el parámetro, ya no trabaje con ρ entre 0 y 1, sino trabaje con ρ en la escala logit. Eh, Al transformar ρ en la escala logit, eso lo llamamos teta, pues ahora sí, usted hace su propuesta de movimiento aleatorio gaussiano en esa escala. Eso fue lo que nosotros llamamos teta asterisco. Mire que ese teta asterisco está centrado en la versión actual del parámetro, obviamente transformado en escala logit. El delta es el parámetro de tuning, o sea que usted lo tiene que elegir de antemano para que la cadena mezcle bien. eh, y hace todos sus cálculos en la escala logit. La única cosa muy importante es que como usted transformó el parámetro, pues la distribución condicional completa pues cambia, ¿no? Porque ya usted no va a utilizar la distribución condicional completa de ρ, sino iba a utilizar la distribución condicional completa de teta. Esa distribución condicional completa de teta, pues es la misma de ρ. Obviamente usted le tiene que aplicar el teorema de la transformación, lo que quiere decir que lo único que tiene que hacer es multiplicar por el jacobiano y listo. Y obviamente hace el cálculo en escala logarítmica y demás. Este es un ejemplo donde el parámetro vive entre 0 y 1, entonces usted transformaba el parámetro para poder hacer la propuesta normal. En el caso número 3,
usted va a tener un parámetro que es estrictamente positivo. Creo que es un alfa o un gamma o alguna cosa así. Entonces ahí la transformación típica es la transformación log. Claro, si usted tiene un parámetro estrictamente positivo, pues nada, le hace log, am, le hace log al parámetro. Eso ya lo hace vivir en R, entre menos infinito e infinito. Hace su caminata aleatoria ahí en la escala logarítmica y luego sí se devuelve, que es el último, fue el último pasito que hicimos la vez pasada. Y es, una vez usted calcula la probabilidad de aceptación, pues usted puede generar el número uniforme y todo eso pues para decidir. Usted decide con base en ese número aleatorio entre 0 y 1, uniforme, y ahí sí se calcula ρ pues haciendo la operación inversa. Esa fue como la opción número 1, la verdad es la opción que yo más utilizo. Y es como la que yo le invito a implementar en el caso número 3. Esto es, esto es un algoritmo de Metrópolis en escala transformada eh, por medio de una caminata aleatoria gaussiana. Digamos que es como lo más estándar en este tipo de cosas. Ahora, Hoff y muchos otros autores proponen otra alternativa y de hecho alguien la vez pasada, uno de ustedes la mencionó muy acertadamente y es, Juan Camilo, ¿cuál es la necesidad de trabajar en escala Logit si yo podría hacer una propuesta uniforme? De hecho, esa es como la opción que en el libro guía que estamos haciendo, que es el de Hoff, él propone, él dice, saque la propuesta de una distribución uniforme centrada en el valor actual. Es decir, él se centra en el valor actual de ρ, en el valor más reciente de ρ, que sería ρb, y toma una muestra uniforme. Este delta, recuerde que es un parámetro que usted elige. Creo que en el ejemplo lo tenemos como 0.1 y usted lo elige de forma que la cadena mezcle bien, ¿no? De entre 20 y 50% de aceptación. Pero hacerlo así tiene un detallito extra, que es uno de los detallitos sobre los cuales yo le quería llamar la atención. Es que supongamos que usted está en esta parte de la frontera de 0 y 1 y aquí está su valor actual. Entonces, si usted va a tomar una propuesta uniforme, potencialmente algunos valores le pueden caer fuera del rango y usted no puede tener una propuesta negativa, ¿no? Porque el ρ es un parámetro positivo. Entonces, usted tiene que tener cuidado a la hora de hacer la propuesta. Ese es mi punto. Entonces, quisiera hacer ese primer comentario ahí y es la opción número 2, y con esto yo creo que puedo cerrar ya esta partecita antes de ir al código. Aquí tengo un comentario en el chat. Ok. Ya te respondo, Valeria. Perdón. La opción número 2 es haga su propuesta, RAW, de una distribución uniforme, ya no una distribución normal, donde el centro, donde bueno, el centro de la distribución uniforme es el valor más actual de RAW. A eso usted le resta el parámetro de tuning y hace lo mismo por el otro lado, pero obviamente lo hace con más. Ajá. Entonces, aquí tengo una pregunta en el chat que es bien interesante. Ya vamos es una buena pregunta, Johnny, ya la respondemos. Entonces lo que decía era que, listo, usted tiene aquí su parámetro 0 y 1. De hecho, es una muy buena pregunta la de Johnny ahorita. Entonces, si su valor más actual está por acá, digamos, ρ sub b, y usted va a hacer la propuesta de movimiento, claro, potencialmente, como es una propuesta uniforme, fíjese que hay un par de valorcitos en el rango que se le pueden salir de 0 y 1. Lo mismo si usted está a la derecha, ¿no? Si usted está a la derecha,
Si su valor más actual está bien cercano a la frontera, pero por el otro lado, y usted hace su propuesta uniforme, hay algunos valores que se le pueden salir del intervalo, pero por la parte superior. Entonces, los que están aquí por dentro de 0 y 1, pues no pasa nada. Son estos que están por fuera del rango los que hacen que el algoritmo colapse porque la propuesta asterisco, tiene que vivir entre 0 y 1. Entonces, una manera de solucionar eso sin que se cambie la simetría de la distribución es la siguiente, y es, usted hace su propuesta, listo. Si el asterisco le da, si el asterisco le da menor que 0, entonces el asterisco lo actualiza y le pone el valor absoluto de lo que le dio. Entonces, si la propuesta le cae menor que 0, digamos en menos 0.1, lo que sea, pues usted le saca el valor absoluto y reemplaza ese menos 0.1 por 0.1. Se acabó. Entonces, esa es una manera típica de respetar el rango sin dañar la simetría de la distribución de propuestas. Ahora, ¿qué pasa cuando el rho es mayor que 1? Si el rho es mayor que 1, entonces usted va a hacer algo similar, pero entonces lo va a hacer por la parte superior. Entonces, si el rho le da mayor que 1, entonces lo que usted va a hacer es actualizar ese valor y lo va a volver 2 menos eh, el valor que a usted le dio. Claro, cuando yo hago 2 menos, la idea es que me quede el rho dentro del intervalo 0,1. Ahora, este es como los tres pasitos, pues, como paso 1, muestrear la propuesta de movimiento. Si le cae entre 0 y 1, terminó. O sea, perfecto. Esa propuesta le sirve. Pero si le da negativa, entonces tiene que actualizarla. Y si le da positiva después de 1, la tiene que volver a actualizar. Ahora, alguien me podría decir a mí, bueno, eh, Juan Camilo, más bien, ¿por qué no muestreo un RO con la uniforme? Y si me da negativo o después de 1, ¿por qué no vuelvo a muestrear otro hasta que me quede positivo? Esa es otra opción. Esa es otra opción, como muestrear un RO y si le da negativo, muestre otro RO hasta que le quede entre 0 y 1. Esa es otra opción. Ahora, lo malo de esa opción es que es computacionalmente muy ineficiente. Es demasiado ineficiente. Entonces, como es demasiado ineficiente, pues va a tomar mucho tiempo la implementación computacional. Así que la opción fácil para no perder tanto tiempo haciendo el código es como esta que le propongo. Muy bien, por un lado eso. Por otro lado, aquí Jonier me dice, que es una propuesta muy chévere, de hecho, me dice, ¿por qué no se puede? Bueno, yo no utilizaría modelar la palabra. Jonier me escribe, profe, ¿Rho se puede modelar como beta? Entonces, a esta pregunta de Jonier, yo le haría las siguientes observaciones. La primera es, yo no utilizaría la palabra modelar, ¿no? Porque aquí no estamos modelando nada, estamos sacando propuestas para ver hacia dónde nos movemos en la cadena de Markov. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos ubicados, en el espacio de parámetros y como estamos construyendo una cadena de Markov para explorar la distribución posterior, eh, lo que estamos diciendo es que por medio de una distribución uniforme voy a ver, una vez me estoy ubicado en el valor actual, voy a ver para dónde me muevo. Entonces, no estamos modelando, entonces estamos sacando propuestas de movimiento. Número uno, eso. Número dos, utilizar la distribución beta como propuestas es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque la distribución beta respeta el rango. Claro, vamos a estar entre 0 y 1, entonces la distribución beta respeta el rango. Pero entonces tengo que estar pendiente yo de dos cosas. La primera es nuevamente que me pueda pasar algo como lo que me pasa aquí con la distribución uniforme.
Recuerde que la distribución uniforme pues es un caso particular de una beta 1,1. Entonces puede que, a pesar de que la beta viva entre 0 y 1, si yo estoy muy cercano a la frontera, pues puede que algunos valores me queden positivos, otros me queden negativos, por un lado eso. Y por otro lado, si yo utilizo una beta diferente a la uniforme 1,1, lo cual es una buena cosa, ¿no? Porque de pronto yo puedo elegir, eh, digamos, este 0 y 1. Entonces, de pronto yo puedo elegir una beta, no sé, con cierto grado de asimetría así para hacer las propuestas. Está perfecto, no tiene ningún lío. Pero entonces, esta es una distribución que no es simétrica condicionalmente. Entonces, ya no me toca utilizar Metrópolis, sino Metrópolis Hastings para actualizar la probabilidad de aceptación de la propuesta. Entonces es una buena idea. De hecho, me gusta pues porque no es la típica caminata gaussiana o la típica caminata uniforme como esta, sino es una caminata de pronto un poco más, eh, digamos, elaborada, en el sentido que puede favorecer algunos valores más pequeños de RAW, bueno, dependiendo de los valores que yo le ponga a la beta, pero nuevamente tengo que, digamos, tener en cuenta lo que sucede aquí cuando me salgo fuera del rango. Es una buena opción. Mi, mi preferencia cuando yo hago mis cosas de modelos, mi preferencia es usar la caminata gaussiana porque yo la puedo implementarlas muy rápido, es muy fácil. O esta opción de la uniforme también es muy rápida de hacer. Entonces eso. Em, digamos que a grosso modo, este es como el único comentario que me hacía falta como cubrir, además de ver el código que vamos a ver ahorita, porque entonces ya usted lo tiene todo para hacer el caso número 3. Aquí Valeria me decía que si ya eh, con esto acabamos como los temas de la clase y de alguna manera sí, en el sentido que pues ya vimos todos los modelos que estaban propuestos en el programa, incluidos los defectos aleatorios y anidados, como lo hicimos con los modelos multinivel en el caso número 2. Vimos algoritmo de Metropolis Hastings, Gibbs Sampler, vimos pues todo lo de Markov. Entonces, ya usted está listo. Obviamente hay cosas que, esto es como esto es un curso introductorio, pues hay cosas que no vimos, ¿no? Hay cosas que valdría la pena, pero usted ya tiene toda la capacidad de leerlo porque con lo que ya aprendimos en el curso usted lo puede leer. Hay otra parte de cositas que no alcanzamos a cubrir, pero que no estaban contempladas inicialmente en el programa, pero usted lo puede hacer después. Una son los factores de Bayes. Estos son, esto es otra alternativa para comparar modelos. Nosotros vimos el DIC, el WIC, vimos cross-validación, vimos BIC, pero los factores de Bayes son otra opción muy popular. Y de pronto algo de aproximaciones asintóticas, utilizando, hay un teorema del límite central bayesiano. Digamos que esa es otra componente que usted ya puede leer y lo puede hacer. Aquí dice Isabela que entiende la unidad del delta como varianza de la normal, como el parámetro de ajuste, correcto. Pero no entiendo su utilidad al sumar y restar en la frontera de la uniforme. Ah, ok. No, este delta, este delta cumple literalmente, Isabela, la misma funcionalidad del delta de la normal. El delta de la normal era el componente de varianza que me decía qué tan amplios van a ser los saltos, como qué tanta es la variabilidad que yo voy a tener en cuenta para hacer los saltos en la propuesta. Aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno se ubica en el valor actual del parámetro y lo que quiero hacer es moverme eh, para atrás o para adelante de manera uniforme, ya no gaussiana, sino uniforme. Y obviamente esta longitud es lo que yo defino como, es lo que me dice a mí qué tan grande va a ser mi salto, o
qué tan grande potencialmente puede ser mi salto a la hora de hacer la cadena de Markov. Entonces, tiene exactamente la misma funcionalidad de el componente de varianza de la caminata aleatoria normal, y es un parámetro de ajuste, es un parámetro que tú tienes que poner, digamos, de antemano, fijar de antemano para que el algoritmo se mueva eficientemente y haga saltos adecuados. Entonces, es exactamente la misma funcionalidad. ¿Por qué? Porque si tú no le das un delta a esto, pues básicamente te quedas exactamente en el mismo punto donde arrancaste. Entonces, nada, es todo. El delta me dice a mí qué tan grandes son los saltos de la propuesta, básicamente. Si deltas muy grandes, pues van a propiciar que yo pueda tener saltos grandes. eh, y obviamente deltas más chiquitos quiere decir que me puedo quedar estancado muy cerquita del RO. ¿Y qué tan grande o qué tan pequeño debo elegir el delta? Pues dependiendo de la tasa de aceptación de las muestras. Decíamos que entre 20 y 50% es algo bueno, digamos. Listo. Entonces, pues nada, en estos minuticos lo que quiero hacer es que veamos cómo funciona esto pues en el caso práctico, sobre todo cuando usted va a ser muy útil, sobre todo cuando usted lo vaya a implementar en su caso número 3 y pues tenga que hacer el código. Entonces, obviamente esto es un ejemplo, ¿no? El código, Profe, qué cuéntame. pena la interrupción. Es que una cosita que no entendí de lo que estabas mostrando ahorita, lo de la opción 2, Ajá, es que, digamos, tú ahí dices, bueno, si por ejemplo me da menos 0,1, entonces le saco el valor absoluto y me da 0,1, ¿sí? correcto. Pero entonces mi duda es, digamos, eso nunca me puede dar, no sé, por ejemplo, -2 o algo así, porque pues ahí ya si le saco el valor absoluto me saldría 2 y ya no me Mm, funcionaría. claro, claro, claro. Entonces, excelente observación. Claramente, para que no te suceda eso, ¿cómo deberías elegir el delta entonces? Pues debería ser como pequeño más o menos. Correcto, máximo qué valor. Eh, um, Lo tienes. uno, Exacto, creería que uno, máximo sería uno. Ok. uno, correcto. ¿Y por qué? Excelente observación. ¿Y por qué es importante que delta sea máximo uno? Porque igual que nos decía Johnny hace un segundo, él decía, pero podemos utilizar una beta para hacer propuestas para RO, dado que la beta vive entre 0 y 1. Entonces, lo mismo en este caso, como RO vive entre 0 y 1, pues la uniforme que vamos a emplear para hacer las propuestas van a tener un delta de máximo 1, porque si no va a pasar lo que tú puedes decir en el sentido de que, de que nada, si te vas por el lado negativo y te da menos 2,5, pues así le saques el valor absoluto, pues te va a quedar por fuera del rango, correcto. Entonces, es un delta, de hecho en el ejemplo, permíteme lo miramos. De hecho en el ejemplo, obviamente vamos a ver con detalle todo esto, pero aquí en la cadena, miren que tenemos un delta de 0,1. Y este 0,1 no fue elegido, digamos, no fue puesto de suerte, sino fue un poco tanteando los valores. Yo arranqué con 0,5, vi que la tasa de aceptación no era tan buena, entonces lo empecé a bajar para que la tasa de aceptación me quedara entre el 20 y el 50. Ese tuning, digamos, esa calibración es importante para que el algoritmo funcione bien. Y aquí está la parte de lo que les decía del valor absoluto de, ya sea de 2 menos o de phi. Entonces, ahí está. Bueno, en este código, el parámetro ρ se llama phi. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a verlo por partecitas. Vamos a verlo por partecitas. Em, Repito, yo soy más fan de las caminatas gaussianas que de las uniformes, sobre todo por estas complicacioncitas del rango, pero bueno. Entonces, nada, todo esto está en el archivo que está subido en Moodle que se llama Metropolis Hastings, esa es la práctica número 11.
Obviamente vamos a poner nuestro directorio de trabajo común y corriente. La data se llama DCT. Era la data que yo les mostré el paper y todo de donde salió la data y digamos, inclusive vimos unas imágenes al respecto. Algunas funciones auxiliares, estas funciones auxiliares incluyen la distribución normal multivariada y bueno, otras funciones que creo que no las vamos a utilizar en este caso siquiera. Bueno, esto ya lo expliqué, que cuál es la variable respuesta, cuál es la variable explicativa, y vamos a ver, lo primero que vamos a ver es una motivación de por qué el modelo lineal estándar no es tan buena idea, ¿no? Entonces, en este primer gráfico, veámoslo primero antes de ver el código. Bueno, aquí de hecho no hay mucho que explicar porque esto es un plot, entonces la verdad usted de hecho hace plots más bonitos que yo. Em, Aquí tenemos dos gráficos importantes, sobre todo con propósitos descriptivos. Entonces, aquí solamente quisiera hacer un par de anotaciones. La primera es que aquí a través del tiempo, estamos graficando una versión estandarizada, obviamente para eliminar las unidades de medición y poder hacer la comparación bien, tanto de la temperatura como del CO2, o sea, tanto de la variable respuesta como del CO2. Entonces, básicamente es fácil de hacerlo porque en la base de datos que tiene 200 observaciones, usted tiene tanto el año de medición. Recuerde que las mediciones hacían, bueno, o tienen referencia de cada 2000 años aproximadamente, el CO2 en partes por millón y la diferencia con la temperatura actual en grados centígrados. Entonces, al ver ese gráfico, que es básicamente una serie, pues en términos del código no quisiera decirle mucho. Lo que quisiera decirle más es que, bueno, número uno, hay una, digamos, relación aparente entre las dos variables, la cual usted también puede ver directamente cuando grafica la temperatura en el eje Y y el CO2 en el eje X. Entonces, digamos que hay una relación importante entre las dos características. Ahora, del gráfico de la derecha, que es un scatter plot común y corriente, una nube de puntos común y corriente, pues uno dice, bueno, dado que hay como esa relación tan aparente, tan fuerte a través del tiempo, eh, vale la pena tratar un modelo lineal simple, simplemente para satisfacer nuestras necesidades, para establecer la relación entre las dos variables. Ese es como digamos, la primera aproximación. Entonces aquí, en términos del código, no quisiera decirles nada porque son simplemente plots con leyendas y ya, como que no hay nada ahí. Y es una versión es una versión estandarizada de las dos variables, ¿no? Simplemente para futura referencia, recuerde que el año está en la primera columna. La columna número 2 es el CO2, o sea, la X, y la columna número 3, la temperatura. Y la base de datos se llama así, DST, ¿no? DST. Listo. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente, y este gráfico es chévere, pues para darnos cuenta básicamente de que el modelo lineal simple no es una buena alternativa. Y repito, yo arrancaría por aquí porque uno siempre arranca por lo más parsimonioso y lo más fácil. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso número 3 que usted va a hacer, yo le propongo utilizar el modelo Poisson que tiene la restricción de media varianza, eh, pero también le propongo utilizar el modelo de regresión binomial negativo que, digamos, facilita cuantificar la sobredispersión. Pero si el modelo Poisson funciona bien, usted no tiene que ponerse a hacer cosas de sobredispersión, pues porque si lo más parsimonioso funciona bien, pues ¿para qué se va a poner a complicarse la vida? Es algo así. Entonces, lo mismo acá. Entonces, mire que lo que estamos haciendo simplemente es un LM, ¿no? Un modelo de regresión simple, pues con la función LM. Y lo que graficamos, esto simplemente a modo descriptivo también es, primero, un gráfico de los residuales, ¿no? Entonces, pues básicamente los residuales vienen casi que regalo al ajustar el modelo con LM. Entonces, usted sabe que ahí dentro de la lista que le queda, pues res son los residuales.
Entonces ahí ya los tienen listos. Y pues fíjese que los residuales, digamos que el supuesto de normalidad o la parte de la normalidad no está tan mal, de hecho se ve muy bien. O sea que tratar de utilizar una distribución un poco más sofisticada como una distribución T para tener en cuenta de pronto outliers o de pronto hacer alguna transformación para normalizar la variable o hacer un modelo generalizado con una log normal o algo así, no vale la pena hacerlo. No son complicaciones que tengamos que tener en cuenta. Pero fíjese que la autocorrelación me está mostrando como, el primer lag es demasiado alto. El segundo también, bueno, y va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, pero el primer lag es demasiado amplio. Eso fue lo que motivó hacer la matriz de autocorrelación de primer orden, con esa progresión geométrica de autocorrelación, porque pues sí, la correlación sigue, pero sigue disminuyendo de a poquitos, ¿no? Entonces esperemos que con esa progresión geométrica con la que establecimos la matriz de varianza-covarianza, pues pueda funcionar bien. Listo. Entonces, esa es como la motivación, esta es como la parte descriptiva que me motiva a mí a hacer el modelo con el que hemos venido trabajando. Vamos a hacer el MCMC, que es la parte que quisiera, sobre la que quisiera hacer énfasis, sobre todo para darle un poquito de experiencia a usted cuando vaya a hacer el caso número 3 y no tenga problemas de código, ¿no? Entonces aquí, un par de cosas. Yo siempre, y creo que después del caso 2 a usted le quedó claro eso, es bueno siempre ser lo más eficientes posibles y dejar por fuera del algoritmo pues todas las cantidades que sean constantes y que no vayamos a utilizar. O sea, como que no, dentro del for donde yo computo las muestras, la idea es siempre hacer la mínima cantidad de cálculos pues para que no tome para siempre el algoritmo, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, las cositas de siempre, el tamaño de la muestra que es 200, el vector de observaciones que es Y, que es la tercera columna de la base de datos, pues ahí está, la temperatura. La matriz de diseño es importante. Entonces, es una matriz de diseño muy simple porque tiene el intercepto, una columna llena de unos y el CO2, muy bien. Aquí en este caso, pues esto es algo post-análisis, pero pues les adelanto, no es necesario hacer ninguna transformación rara como para que esto funcione bien. Así que la variable la vamos a mantener de manera original. No es necesario meter ningún término cuadrático ni hacer ninguna estandarización ni nada de eso, pues porque el ajuste funciona nomás de bien. Y aquí esta matriz de Y es una matriz que yo quisiera dejar por fuera del algoritmo porque es la matriz que me va a permitir a mí calcular, permítame se lo muestro, eh, calcular esta matriz C. Fíjese la estructura de C, ¿no? La estructura de C es como ρ a la 0, ρ a la 1, ρ a la 2, ρ a la 3, ρ a la 4, bla, bla, bla. Luego, ρ a la 1, ρ a la 0, ρ a la 1, ρ a la 2. Como que esa matriz de Y lo que tiene son los exponentes, la estructura de los exponentes de esa matriz de correlación. Entonces, si usted se da cuenta, pues aquí esta función outer a mí me parece chévere en el sentido que le permite a usted aplicar le permite a usted aplicar cualquier, digamos, operación de manera marginal por filas y columnas al mismo tiempo. Entonces, veámosla. Simplemente voy a examinarla un poquito. Le voy a sacar la dimensión, dim de Y. Entonces, de 200 por 200 como tiene que quedarme. Y veamos, un vistazo. Voy a poner las primeras 5 componentes, tal vez. Ah, listo. Perdón, era de Y. Listo. Ahí está. Entonces, ρ a la 0, esta matriz de Y contiene los exponentes, ¿no? ρ a la 0, ρ a la 1, ρ a la 2, ρ a la 3, ρ a la 4, bla, bla, bla. Ahora, un comentario importante. En este caso, donde yo tengo 200 observaciones, yo puedo darme el lujo ¿de qué? De dejar esta matriz en memoria, pues porque es una memoria, mire, es un objeto que no ocupa mucha memoria y manejarlo
dentro del algoritmo va a ser fácil porque es pequeñito, es de 200 por 200. Muchos, en el caso número 2, sufrieron computacionalmente porque trataban de guardar matrices de correlación demasiado, matrices de covarianza demasiado grandes. Imagínense una matriz de, no sé, 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, 100.000 por 100.000, como era en el caso de estudio. Entonces, eh, mi sugerencia es únicamente guarde esas matrices cuando sea posible y sea, digamos, computacionalmente poco intensivo hacerlo, ¿no? Si usted tiene matrices si yo tuviera, digamos, una matriz de 1000 por 1000, por ejemplo, o de 10.000 por 10.000 o algo así, yo jamás me pondría a construir esa matriz. ¿Por qué? Porque vale la pena mejor simplemente calcular cada valorcito mediante un for en lugar de guardar toda la matriz en memoria. Em, y eso para los que han trabajado con redes o los que han trabajado con estadística espacial o los que han trabajado, bueno, sí, básicamente en esos dos aspectos, pues lo saben, ¿no? Porque pues uno maneja unas matrices de correlación gigantescas que pues uno tiene que manejar de alguna forma. Bueno, valores iniciales del algoritmo. Aquí la verdad es que usted puede poner casi que cualquier cosa. Recuerde que phi para mí va a ser rho. Entonces, aquí en beta, lo que vamos a hacer es poner como valor inicial, como una manera de arrancar el algoritmo de forma eficiente, digamos. Usted va a poner los estimadores de mínimos cuadrados de beta, como hicimos arriba. En sigma cuadrado vamos a poner el estimador insesgado de la varianza de mínimos cuadrados, eh, como hicimos arriba. Y en phi, básicamente vamos a poner esa primera componente de autocorrelación de los errores que examinamos ahorita en el gráfico. Yo sé que aquí dice 2, recuerde que la primera componente es 1, ¿no? Estamos trabajando con el segundo lag, no con el primero. El primer lag es 1, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, bonita de iniciar los parámetros, pero básicamente usted puede poner lo que quiera. Yo el beta lo muestraría de una normal, el S cuadrado le pondría de pronto 1, o lo muestraría de la gama inversa, y el phi le puedo muestrear de entre 0 y 1. No, no pasa nada. Listo. ¿Qué más tengo yo que decirle de aquí? Bueno, de hecho creo que nada. Aquí aquí teníamos, bueno, sí, esto puede ser chévere después para comparar. Este fit GLS, este GLS hace referencia a Generalized Least Squares, ¿no? Como mínimos cuadrados generalizados. Hay una librería que es esta, NLME, pues yo creo que ustedes la deben conocer, esto es de Nonlinear and Mixed Effects Models. Lo que hace es como la estimación de los parámetros frecuentista del modelo que estamos trabajando. Entonces, mire que estamos diciéndole que considere la matriz de correlación ARMA, o sea, autorregresiva de primer orden, y estímelo con máxima verosimilitud, ¿no? ML. Y esto lo vamos a tener aquí simplemente como punto de comparación para cuando corramos nuestro algoritmo. Es todo. Nada más que eso. Muy bien. Entonces aquí ya iniciamos nuestros valores. Recuerde que aquí los valores pueden ser de lo que usted quiera. La previa, bien importante la previa. Aquí no vamos a hacer nada, digamos, nuevo en el sentido en el sentido de, de dar algo muy informativo. Lo que vamos a hacer es, nu sub 0, recuerde nuestro tamaño de muestra previo eh, respecto a nuestro estado de información para el componente de varianza. Le vamos a poner 1, simplemente como para definir una previa no informativa en ese sentido, como que nuestro estado de información tenga la mínima cantidad de información posible. En sigma cuadrado, recuerde que estamos estableciendo este NUNA. En sigma cuadrado le vamos a poner también el valor 1 y sobre todo
Y aquí hay varias opciones, sobre todo por darle un valor un poco más pequeño de lo que fue el estimador de mínimos cuadrados. Recuerde que el estimador de mínimos cuadrados, bueno, el estimador insesgado de mínimos cuadrados de sigma cuadrado nos da 2.34. Entonces, la idea es poner ahí un valor como parsimonioso, pero si usted quiere poner aquí ese valor, el 2.34, eh, está perfecto. No hay ningún lío. Muy bien. Ahora, la otra parte importante es así. La otra parte importante es la parte de la previa para tanto para RO como para beta. En beta cero, yo pongo cero siempre. Ese es como, vamos a usar la licitación tipo 3 que vimos de modelos lineales hace unas 2 o 3 semanas, donde vamos a centrar a priori a beta en cero. Por eso es que no aparece aquí nada en la previa. Beta está centrado en cero. Vamos a verlo ahorita cuando veamos las distribuciones condicionales completas en la cadena. Y este sigma cuadrado le vamos a poner valores en la diagonal bien grandotes. O sea, para que me quede en la distribución plana. Entonces vamos a poner componentes de varianza grandes, ¿no? Como 1000 o 100 o algo así. Los valores más típicos son 100 o 1000, para que me queden los dos valores, digamos, las dos distribuciones a priori, tanto independientes, pero bien aplanaditas. Entonces, esta matriz sigma sub 0 va a ser una matriz diagonal, en la diagonal llena de 1000 y ceros en las fuera de la diagonal, o sea, en los dos ceros, porque recuerde que tenemos apenas dos parámetros. A va a ser 0 y B va a ser 1. Digamos una uniforme en RO. Listo. Aquí el único truquito, entre comillas, es que, pues como tenemos que invertir esta matriz tanto tiempo, como aparecen las distribuciones condicionales completas, mírelas acá, como en las distribuciones condicionales completas aparece sigma a la -1 tanto tiempo, entonces lo que vamos a hacer es no guardar sigma sub 0, sino vamos a guardar sigma a la -1, que es 1 sobre 1000. Ahí está. Entonces ahí está mi previa, perfecto. Nada raro ahí. Bueno, viene la semilla. De hecho, la semilla yo a veces la pongo es antes del for en lugar de acá. El número de iteraciones. Este odens es cada cuánto vamos a hacer a desplegar la información. El out donde voy a guardar las muestras y el AC donde voy a ir llevando el conteo de cuántas veces he aceptado el parámetro, cuántas veces he aceptado la propuesta. Entonces vamos a examinar, antes de correr la cadena, vamos a examinar un poquito el código para que usted se dé una idea tranquila de cómo funciona el muestreador. Yo nuevamente lo haría por módulos fuera del algoritmo, pero pues bueno, aquí están por dentro. Y para muestrear beta, para muestrear beta necesito una distribución normal multivariada. Entonces, por eso yo cargué mis funciones auxiliares. Si usted quiere hacer su propia versión de la distribución normal multivariada utilizando la descomposición de Cholesky y el muestreador rnorm de R que viene por defecto univariado, esa es una opción. De hecho, así yo lo hago usualmente en lugar de usar una librería, pero si quiere usar una librería, hágale. Por un lado eso. Por otro lado, mire que la distribución condicional completa de beta requiere que usted haga esta operación, usted haga primero sigma, que sería sigma sub 0 a la -1, que ya lo teníamos por fuera del algoritmo, 1 sobre el valor más reciente de sigma cuadrado, por la matriz de diseño, por esta matriz C. Entonces mire que esta matriz C básicamente es coger el phi y elevarlo a la matriz que yo dejé por fuera también, esa matriz que yo llamé dy, me he multiplicado por x y a la -1. Pilas, algo que usted espero haga desde que vio regresión y es un truquito entre comillas que pues que uno siempre hace por curarse en salud es chequee las dimensiones del problema, ¿no? Ah, X es de tamaño n por p, o sea que X transpuesto es p por n, o sea que C es n por n, o sea que ahí está bien, o sea que X es n por p, o sea que todo me queda p por p. Perfecto. Entonces, hacer ese chequeo matricial es bueno, sobre todo para no tener problemas, digamos, de dimensionalidad cuando está haciendo el código, ¿no? Entonces, bueno, esta matriz core es la matriz C, ¿no?
que es coger el valor más actual de phi y elevarlo a la progresión geométrica. Le saco la inversa y luego hago la matriz de beta, entonces a la -1 de todo lo que acabamos de ver. Entonces, obviamente aquí me apareció el sigma sub 0 en la derecha, pero pues no importa si lo pone a la derecha o a la izquierda, es lo de menos. Y luego, el valor esperado, que sería esa matriz que me dio por la matriz inversa, beta sub 0, y bueno, digamos que el X transpuesto CY. Vamos a ver si lo tenemos así. Bueno, aquí está la matriz beta, perfecto. Uy, ¿cómo así que no está el sigma sub 0 por beta 0? Pues lo que pasa es que el beta 0 yo le puse 0, ¿no? Entonces, pues no necesito perder tiempo a hacer una multiplicación por 0 ahí que no me hace falta. Y el resto, ¿no? X transpuesto por la matriz de correlación a la -1 por Y todo sobre sigma cuadrado, que era lo que aparece aquí, ¿no? 1 sobre sigma cuadrado de X transpuesto sea la -1 por Y. Perfecto. Listo. Segundo paso, simular sigma cuadrado es una gama inversa, es muy fácil, nada que hacer ahí, aquí está la gama inversa, entonces usted necesita nu sub 0 más n sobre 2, vamos a verlo, nu sub 0 más n sobre 2, todo está perfecto, y viene la suma de cuadrados previa, entonces suma de cuadrados previa, muy bien, suma de cuadrados previa, perfecto, y viene la suma de cuadrados de la regresión teniendo en cuenta la matriz de covarianza que no es independiente, o sea que sería y por x beta transpuesto sea la -1, y menos x beta. Entonces, y menos x beta transpuesto por la matriz inversa de C, claro, por la matriz inversa de C, por y menos x beta. Y todo sobre 2, obviamente. Entonces ahí está la gama inversa. Aquí viene la parte chévere, que es la parte del metrópolis. Entonces, bueno, la propuesta, ¿no? Cuando usted saca la propuesta, entonces mire lo siguiente. Primero, la vamos a hacer no con el método de, esta propuesta la estamos haciendo no con el método de, no con el método de la caminata aleatoria gaussiana, esa sería mi opción. La vamos a hacer con la propuesta uniforme, donde el delta es 0.1. Entonces aquí una práctica de programación un poquito mejor sería, en lugar de poner 0.1, ponerle ahí delta y definir el delta por fuera de la cadena, pues para, digamos, hacer la función bien hechecita, pues. Y le saco el valor absoluto simplemente para seguir esta restricción y no salirme del rango tal cual lo habíamos discutido después. Entonces mire que aparece valor absoluto de ρ cuando es negativo y 2 menos ρ. Entonces vamos a verlo. Entonces aquí está el ρ y aquí está el 2 menos ρ. Ahí estuvo. Y obviamente está en valor absoluto el ρ, ¿no? Aquí está el ρ en valor absoluto. Claro, creo que, a ver si aquí me hizo falta algo. Y tengo que sacar el mínimo entre esos dos para que me quede dentro de 0 y 1. No, creo que no me hizo falta absolutamente nada. Ok, ya sé. Este valor absoluto que está aquí, básicamente tiene en cuenta, creo que lo dejó Laura hace un segundo, ¿qué pasa si me paso, qué pasa si me paso de, no sé, me da el RO -3 o algo así? Entonces, esta es otra manera de lidiar con eso, pero tal cual lo discutimos hace un segundo, yo lo puedo controlar fácilmente simplemente eligiendo valores de delta que no se superen a 1. Súper, entonces no va a haber ningún lío por eso. Tasa de aceptación. Aquí viene como la parte más difícil, entre comillas. Permítame, le doy aquí un poquito de espacio. Y es calcular como la tasa que veníamos diciendo siempre, pero tiene que ser calculada en escala log. Y cuando le digo en escala log es que tiene que evaluar la distribución condicional completa. Esta es la distribución condicional completa. Esta distribución normal multivariada es la distribución condicional completa, pero en escala logarítmica. Entonces aquí usted tiene dos opciones. La primera opción, y es la que está programada y la que vamos a examinar, es nosotros mismos vamos a hacer nuestra distribución normal multivariada, nosotros mismos vamos a hacer la función de densidad de la distribución normal multivariada, número 1. Número 2, utilice un paquete
que le calcule la densidad de una distribución normal multivariada, usted simplemente le pone en la X, le pone la Y, en la media le pone el X beta, en la matriz de covarianza le pone el sigma cuadrado por C, y lo único raro que tiene que ponerle es log igual a true, punto. Ahora, aquí estamos haciéndolo, digamos, a la brava, entre comillas, y a la brava es haciendo exactamente lo mismo, pues, haciendo exactamente lo mismo, pero en escala logarítmica. Entonces, lo primero que usted ve es la diferencia de los determinantes. Recuerde que la distribución normal multivariada arranca con 2pi determinante de la matriz de covarianza toda a la menos n medios. Entonces, ahí está. Y luego tiene usted la parte del numerador, que es la parte del exponente, ¿no? Exponente de menos un medio de x menos mu, todo transpuesto por matriz de covarianza a la menos 1 por x menos mu. Entonces aquí, la única cosa rara que usted, digamos, debería tener en cuenta es, es cómo quedó, claro, es cómo quedó, permítame un segundo. Es como quedó, claro, es como quedó hecha la parte del exponente. Claro, el exponente sale, se va, porque estamos trabajando en escala logarítmica, el menos un medio está aquí factorizado, eso no tiene ningún lío. Aquí el truquito entre comillas es, usted me va a decir, pero Juan Camilo, le quedó mal la función de densidad de la normal. Y la respuesta es, claro, esta no es literalmente, la densidad de la normal multivariada, se la voy a escribir aquí rápidamente, sobre todo la parte del exponente, ¿no? Perdón, un segundo. Perdón, un segundo. Aquí. La parte del exponente, si usted tiene un vector X con distribución normal multivariada con media mu y matriz de covarianza sigma, entonces, si esto tiene distribución normal, digamos, no, pongámosle de variada con matriz de medias mu y matriz de covarianza sigma, entonces el P de X es la función de densidad, pues pongámosle aquí el condicional de X, es proporcional a, voy a omitir aquí la parte del determinante de, bueno, si lo quiero escribir completo sería determinante de sigma y toda la menos de medios por el exponente de menos un medio de x menos mu, era lo que yo le venía diciendo hace un segundo transpuesto, sigma a la menos 1, x menos mu. Es la función de densidad de una normal multivariada. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Este es un truco, digamos, que usted aprendió de pronto un poco trabajando con la Wishart inversa en el caso número 2, y es que, si usted se da cuenta, esto es un escalar. Esto es de dimensión 1 por 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truquito aquí? El truquito es que usted sabe que la traza de un escalar es el mismo escalar. Entonces, ¿qué le queda? Que la traza de, que la traza de, lo tengo que escribir bien, que la traza de x menos mu transpuesto por x, por sigma a la menos 1, x menos mu, es igual a, entonces bueno, aquí ¿cuál fue el único truquito? La traza de un escalar es la misma traza, ¿no? Es el mismo escalar. Y usted sabe además, por propiedades de la traza, esto lo debe haber visto cuando trabajó con la Wishart inversa, que la traza de A por B es la misma traza de B por A, siempre y cuando los productos sean conformables, ¿no? Es decir, las matrices no conmutan, eso yo lo sé, pero dentro de la traza, al sacarle la traza al producto conmutado, da lo mismo. Entonces, lo mismo aquí. Entonces, ¿qué le va a quedar? Esto le va a quedar traza de,
Y aquí el truquito es, venga a ver cómo lo ponemos. ¿Cómo está escrito aquí? Aquí lo pusieron traza de, el transpuesto lo tienen de segundo. Ok. Entonces sí, claro, entonces le quedó así. X sigma a la menos 1 a X menos mu por X menos mu todo transpuesto. Claro, lo que hice fue asociar estos dos. O sea, este es como si fuera mi B y este es como si fuera mi A. Listo. Y por último, usted puede volver a aplicar el mismo truquito y entonces lo que le va a quedar es, pues nada, aquí este sería su B y este sería su A. Entonces lo que le va a quedar es que esto es igual a la traza de X menos mu de X menos mu por X menos mu todo transpuesto por sigma a la menos 1. Entonces, Juan Camilo, ¿por qué tanto lío? No, lo que pasa es que si usted se da cuenta, claro, ponerme a sacar trazas que conmutar, que no sé qué, aparentemente es bastante tedioso, pero computacionalmente hacerlo de esta forma es mucho más eficiente que ponerme primero a hacer la forma cuadrática de una matriz y luego restarle la forma cuadrática de la otra matriz. Porque recuerde que estamos haciendo la distribución condicional completa de Rho. Y en la distribución condicional completa de Rho, básicamente lo que nos importa es esta matriz, ¿no? El sigma. Recuerde que para nosotros sigma es sigma cuadrado por esta matriz C que depende de Rho. Entonces, básicamente, el truquito es aplicar esta partecita de la traza de forma que podamos factorizar la diferencia. Eso es todo. Entonces, no es que estemos escribiendo mal la distribución normal multivariada, no. Es una manera, digamos, más eficiente computacionalmente de hacer los cálculos, sobre todo porque, si usted se da cuenta, todo es constante, ¿no? Todo, absolutamente todo es constante, menos todo aquello que dependa de Rho. Entonces, por eso es que aquí usted se puede dar el lujo de factorizar esta primera x, y menos x beta por el transpuesto de y menos x beta. Al igual que arriba, usted hizo la diferencia de la distribución condicional completa de la propuesta menos la del actual. Recuerde que phi es el actual, ¿no? Y phi sub p es la propuesta. Entonces, esta partecita es la tasa de aceptación. Si usted quisiera, hubiera podido utilizar una librería, como le dije, y en lugar de ponerse a hacer todo esto, pues puede simplemente poner el dnorm o d multivariate norm de y media x beta, matriz de covarianza sigma cuadrado c en escala log igual a true. Y luego menos, porque tengo que restarle lo de la posición actual, pero en escala log nuevamente. Entonces, recuerde que estamos haciendo esta última parte, ¿no? Estamos haciendo esta última parte. Bueno, listo. Esa es la parte, como digamos, más difícil, en el sentido que, pues, una vez yo ya calculé, ya hice cálculo, pues, tomo la decisión, ¿no? Genero un número uniforme. Como esto está en escala log, pues bueno, yo le puse el log a la uniforme. Si quiere ponérselo a la exponencial, o si le quiere poner exponencial a la tasa de aceptación, pues está bien. Actualiza si se cumple la desigualdad y suma 1, pues para llevar la cuenta de cuánto se ha aceptado, ¿no? Y listo. Y luego aquí viene una cosa que usted no debe hacer. Lo hago aquí con propósitos pedagógicos, pero esto consume mucho tiempo. Esto consume mucho tiempo. ¿Y qué es? En cada iteración vamos a hacer un plot para ir viendo cómo avanza la cadena. Entonces vamos a ir haciendo un plot donde vamos a ver la cadena avanzar y vamos a ir comparando con el estimador de mínimos cuadrados que debería dar. Con el de máxima verosimilitud, mejor dicho. O sea, vamos a ir viendo cómo avanza la cadena respecto al estimador de máxima verosimilitud. Entonces, repito,
Esta partecita, yo, sobre todo de aquí para adelante, sobre los gráficos, a mí me gusta desplegar, a mí me gusta desplegar, obviamente, el porcentaje de avance, eso está bien. Obviamente tengo que almacenar, esto es importante, tengo que almacenar mis parámetros, ¿no? Entonces mire que estoy almacenando primero beta, luego sigma cuadrado y luego phi. O sea, me va a quedar una matriz de, bueno, 5000 por 4. Primero los valores de beta, luego los de sigma cuadrado y luego los de phi. O sea, los de rojo. Y los gráficos nunca los haga porque eso consume mucha memoria y eso no está bien. Esto es simplemente para ver cómo avanza la cadena a medida que la vamos ejecutando. Entonces vamos a ejecutarla simplemente como para que ustedes vean y le vamos a meter 1000 iteraciones. Esta cadena no mezcla tan bien. Esta cadena le cuesta trabajo un poquito mezclar porque estamos aprendiendo de un RAW que está muy anidado dentro de esa matriz. Ese RAW aparece, ¿cuántas veces? 200 por 199 sobre 2. Eso no sé cuánto de veces dentro de la matriz. Es decir, aparece muchísimas veces, entonces hacer los cálculos le cuesta trabajo. Entonces vamos a correr la cadena 1000 veces y va a ver usted cómo es el progreso. Pero ya, no, no vamos a correrla más largo porque si no me tomaría el resto del día aquí mostrarles esto. Entonces, listo, vamos a verlo. Entonces aquí usted va viendo el avance de la cadena, iteración por iteración. Usted está viendo todos los valores de los parámetros. Las primeras dos son los de beta, después el de sigma cuadrado y luego el de rho, si no estoy mal. Y la línea roja es el valor de máxima verosimilitud de cada uno de los parámetros en el modelo. Entonces, digamos que esta es una manera chévere de ir viendo cómo va pasando la convergencia. Beta 1, beta 2 y sigma cuadrado son de las distribuciones condicionales completas. Entonces, mezclan mucho mejor, ¿no? Mezclan mucho mejor. Pero Rho está utilizando el Metropolis Hastings. Entonces mire que le cuesta, a veces se queda estancado un poquito. Vamos a ver la tasa de aceptación al final de cuánto es. Lo que yo le decía, esto consume mucha memoria porque mire que llevamos apenas 300 observaciones, 300 pasos del algoritmo y apenas tenemos 4 parámetros, entonces esto consume, e imprimir en pantalla hace que el algoritmo no sea tan rápido como debería. Y nada, pues vemos que ahí va corriendo el algoritmo, muy seguramente vamos a tener que quitar algunas muestras de calentamiento, pero mire que ahí de a poquitos va explorando el espacio bien y va usted viendo que de alguna forma el estimador de mínimos cuadrados de máxima verosimilitud y el bayesiano empiezan como a coincidir de alguna manera, porque pues las cadenas van sobre las líneas rojas y ya, es simplemente dejarlo correr. Por esa razón únicamente le puse 1000 observaciones, ya va a acabar, vamos en 600. Pero esta es una manera, digamos, cuando uno está programando, de ir testeando uno sus cadenas y de ir viéndolas, ¿no? Como que ver si necesitan modificar algún parámetro, ver si hay algo raro que no está funcionando, en fin. De la de beta 1, beta 2 y sigma, como son de distribuciones condicionales completas, yo en esas como que usualmente son las más fáciles, son las que no tienen ningún lío. Las de Metrópolis son las que uno tiene que ponerle más cuidado. Entonces ahí va. Entonces vamos a esperar a que termine. Ya le quedan solamente, bueno, casi 100 iteraciones. Y bueno, ahí usted puede ver, ahí usted puede ir viendo los valorcitos. Creo, esta primera columna es la tasa de aceptación. Entonces tenemos una tasa de aceptación del 31%. Bien, ¿no? Si esa tasa de aceptación fuera una tasa demasiado, digamos, pasada del 50%, no sé, 80%, quiere decir que estoy aceptando mucho. Quiere decir que estoy dando pasitos muy chiquiticos. O sea que tengo que aumentar el RAW. El delta, perdón, el delta. Si esta tasa de aceptación fuera muy pequeña, entonces eso quiere decir que
estoy dando saltos muy grandes, o sea, tengo que disminuir el RAW. Entonces, bueno, mire cómo va quedando la cadena. Ahí se va viendo. La verdad es que para hacer inferencia, esta cadena con estas 1000 observaciones es demasiado pobre para lograr como algo que valga la pena. Entonces, la invitación es a que usted vuelva a correr la cadena. Vamos a ver, de hecho, vamos a ver los tamaños efectivos de muestra. Bueno, entonces, primera cosa, mire que, bueno, la primera columna era la iteración, o sea, S. La siguiente columna era la tasa de aceptación. Mire, 32%. Estábamos teniendo una tasa de aceptación buenísima. Y las siguientes dos eran beta, sigma cuadrado y phi. Entonces, beta, aquí están los betas, sigma cuadrado y luego phi. Entonces, perfecto. Entonces, una tasa de aceptación de 32%, perfecta. Entre 20 y 50% está súper bien. O sea que ese 0.1 que le pusimos al delta estaba funcionando muy bien. Vamos a ver los diagnósticos. Debemos tener tamaños efectivos de muestra demasiado pobres. Mire, 52, 52, 50, 20 y 23. El de RAW es paupérrimo, ¿no? Entonces hay que correr la cadena muchísimo más. Hay que correr la cadena muchísimo más. Entonces, bueno, la verdad es que creo que esto yo no lo subí en Moodle porque no me dejaba, no me daban las megas para subirlo, pero yo corrí esta cadena y guardé el resultado como una RData, obviamente, comprimido. Y la corrí 250.000 veces. 250.000 veces. Vamos a ver, simplemente voy a cargar esas muestras y ver los tamaños efectivos. Entonces, mire, 873, 900, 242 y 425. Entonces, aquí no está hecho, pero lo que valdría la pena hacer es calcular los coeficientes de variación para ver qué tan buenos me dan. Y listo, y hacer la inferencia. Entonces, la verdad es que los coeficientes de variación dan bien. Vamos a hacer inferencia con esta cadena. Entonces, aquí en casa usted tendría que correr la cadena más largo, pues aquí la corrí 25.000 veces, no 150.000, 25.000 veces, para, para que usted pueda hacer inferencia. Entonces, nada, ya con las muestras usted lo tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, saquemos la media posterior de beta 2, que es el que me cuantifica la relación entre la temperatura y el CO2. Entonces, bueno, perfecto, me dio de 0.0284. Saquemos el intervalo de credibilidad y la estimación puntual también con la mediana. Entonces, mire, me dio de 0.01 a 0.04, tenemos un efecto positivo significativo, tenemos una mediana de 0.2, o sea que coincide con la media, o sea que la distribución es aproximadamente simétrica como debería ser. Vamos a ver un par de gráficos al respecto. Esta es la cadena de RAW. Esta es la cadena de RAW. Es una cadena, sobre todo, aquí están las primeras 1000 iteraciones, sí. Mire que es una cadena que tiene una autocorrelación enorme. Entonces, ¿qué valdría la pena hacer? Lo que valdría la pena hacer es adelgazar la cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque como la autocorrelación es tan grande, digamos, para tener unos tamaños efectivos de muestra, lo más grandes, lo que vale la pena hacer es correr la cadena más largo, digamos, no sé, 25.000 veces, y hacer un muestreo sistemático, no sé, guardar resultados cada 10 iteraciones o cada 20 iteraciones para que la cadena no me quede tan autocorrelacionada y los tamaños efectivos aumenten y el coeficiente de variación disminuye. Entonces es una manera de poder tener información de la distribución posterior un poco más, digamos, precisa, pues. Bueno, aquí vamos a hacer la cadena, pero no, esto no es cada 25 observaciones, no. Vamos a hacer la cadena de RAW, vamos a hacer la cadena de RAW con las 25.000. Aquí no estoy haciendo ningún adelgazamiento ni nada, ¿no? Entonces, listo, mire la cadena. Esta es la cadena con las 25.000 iteraciones y esta es la cadena con las primeras 1000. Entonces, claro, la autocorrelación es absolutamente evidente. Valdría la pena adelgazar la cadena cada 25 iteraciones, por ejemplo, o cada 1000 o alguna cosa así para disminuir la autocorrelación y tener un tamaño efectivo de muestra superior. Pero bueno, básicamente la cadena convergió alrededor de 0.80 y algo, ¿no?
Entonces, bien. Eso quiere decir que haber considerado este modelo fue buena idea porque la correlación no es indiferente. Y vamos a ver, vamos a hacer el último gráfico de inferencia. Entonces, varias cosas. Primero, aquí está el gráfico de la distribución marginal a posteriori de beta 2. Fíjese que habíamos dicho que estaba el intervalo de confianza entre 0.1 y 0.4. Perfecto. No está dibujado, pero pues usted se puede imaginar las dos líneas verticales ahí. Lo más importante es ver que la mayoría de la masa de beta 2 a posteriori es superior a cero. Entonces, es chévere darse cuenta que el parámetro es significativo. Muy bien. Y aquí usted ve como la representación, digamos, de la recta de la regresión con la nube de puntos correspondiente y puede ver la diferencia entre lo que nos hubiera dado mínimos cuadrados generalizados a través de estos errores correlacionados y OLS. Entonces, claro, uno puede estar tentado como a ajustar el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, pues porque la línea recta se ve como mucho más bonita a través de la nube de puntos, pero eso no quiere decir que sea la mejor opción, pues porque precisamente viola el supuesto de la independencia de los errores que finalmente va a ser importante cuando ya va a hacer predicciones. Entonces, bueno, eso sería como lo que tenía que decirles acerca de la implementación computacional de este modelo. Yo aquí, y eso no lo voy a hacer en este momento, pero yo les puse la parte de JAX para aquellos que estén interesados en ver cómo correr el mismo modelo con JAX. Pero pues bueno, digamos que eso se lo dejo a su consideración para cuando tenga un poquito de tiempo y pueda correr la cosa. Entonces es lo mismo, solamente que utilizando JAX. Me importa más que usted aprenda cómo a desarrollar el software y usted aprenda cómo a hacer su propio paquete, pues eso es lo que más me importa por ahora. Listo. Entonces eso concluiría como esta partecita del ejemplo y básicamente terminamos. Me gustaría entonces, si alguien tiene alguna pregunta, resolverla. Y si no, pues entonces, nada, ya están listos para el caso número 3. Ya no necesitan nada más. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Si uno tiene que actualizar, digamos, con Metrópolis dos diferentes parámetros Ajá. y fija, digamos, el delta óptimo para uno, o sea, digamos, tiene que explorar los diferentes deltas para uno de los parámetros, fijando el de uno y escoge el mejor, y luego con ese escoge el mejor para el otro, si así así, o tienen el mismo delta, o están relacionados, Muy, o... muy, muy, muy buena observación. Eh, lo que yo acostumbro a hacer es elegir un delta para cada uno de los parámetros. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo 3 parámetros que requieran metrópolis, a cada uno de esos parámetros yo elijo su delta. Ya a cada uno de esos parámetros yo le elijo su delta. Entonces, la primera cosa es que vas a tener un delta sub alfa, un delta sub beta y un delta sub gamma. O sea, un delta para cada uno de los parámetros. Número uno, eso. Número dos, vas a tener una tasa de aceptación para cada uno de los parámetros. Porque los estás muestreando, digamos, de manera sucesiva, pero independiente en el sentido de que estás primero actualizas un parámetro, luego otro y luego otro. O sea que tienes que calcular una tasa de aceptación para cada uno de ellos. Digamos que la manera burda de empezar a elegir los valores de delta es, yo arranco usualmente con delta igual a, no sé, 0.1 en todos los parámetros y empiezo a modificar aquel que mezcle peor y le subo o le bajo dependiendo de las tasas que haya obtenido. Ahora, tú puedes hacer eso al mismo tiempo, o sea, puedes modificar los deltas al mismo tiempo para todos, pero yo empiezo usualmente por el peor. Entonces, por ese lado, una cosa.
Por otro lado, pues bueno, no quiero complicar la respuesta más de lo que debería, pero por otro lado, yo usualmente tengo unas funciones, yo programo más que nada esto en C, entonces yo tengo, digamos, veamos este. Este es un trabajo es el trabajo que estoy haciendo ahorita. Entonces, cuando yo trabajo en C, obviamente este archivo ustedes no pueden entenderlo mucho, pues porque pues bueno, puede que no estén familiarizados con C y segundo, pues no saben qué estoy haciendo, entonces no voy a explicar nada de esto. Pero yo tengo una versión, mira, aquí está, se llama tuning. ¿Te das cuenta? Aquí está tuning. Yo tengo una función que yo llamo tuning y esa función tuning recibe de entrada el delta y recibe de entrada el mixing rate, o sea, recibe de entrada la tasa de aceptación que tiene el modelo. Entonces, yo tengo una función, esta función lo que hace es automáticamente disminuir o aumentar el delta dependiendo de el desfase que tiene el algoritmo respecto a una tasa óptima. Yo la tasa óptima se la pongo de 35%, que es más o menos el punto medio entre 20 y 50. Entonces, yo le doy un margen de 5%. Entonces, si mi tasa de aceptación está muy por debajo o muy por encima del 35% con un margen de error del 5, digamos, o del 10 puede ser, no pasa nada. Yo le hago una modificación al delta para aumentarlo o disminuirlo dependiendo de mis necesidades, para aumentar o disminuir la tasa. Pero eso es una función que yo hago de manera automática. Por ahora, yo les estoy pidiendo que lo hagan manual, ¿no? Que lo hagan manual. Digamos, que corran la cadena un poquito, y miren, digamos, 1000 iteraciones. Corren la cadena 1000 iteraciones y ajusten los delta dependiendo de eso. Ustedes podrían hacer esta función. De hecho, JAX la tiene implementada por defecto. Am, pero es una función que es muy importante, sobre todo cuando uno tiene muchísimos parámetros que requieran un metrópolis. Si, así como tú me dices, si yo tengo 1000 parámetros y esos 1000 parámetros requieren un metrópolis, imagínate yo a qué horas me pongo a mano a ajustar 1000 deltas, ¿no? No tiene sentido. Entonces, esta es mi forma de, de ajustar los deltas cuando tengo bastantes y no lo quiero hacer a mano. Pero digamos en el caso de estudio número 3, ustedes van a tener que hacerlo creo que con 3 o máximo 3 deltas al tiempo, máximo. Creo que son 2, de hecho. Listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Eh, yo sé que muy seguramente, dado que me entregaron el caso número 2 hace poquito, no han tenido tiempo de mirar el 3. Tómense tiempo para ver el 3 y el que se quiera conectar el jueves yo le respondo preguntas. No hay ningún lío. Eso sería entonces todo por